¿Una vez has experimentado una traición? El amante de mi esposa sintió que había ganado, hasta que le revelé todo a su esposa y lo despedí. No se lo esperaba. Yo, hombre de 38 años, he estado casado con Emily, mujer de 36 años, durante 10 años. Hace unas semanas te habría dicho que era una madre cariñosa para nuestro hijo Jason, 6. Ahora no estoy tan seguro. Vivíamos un estilo de vida básico. Teníamos todo lo que necesitábamos. Me iba bien en el trabajo y hacía todo lo posible por pasar tiempo con mi familia. Estábamos relativamente bien económicamente. Mi esposa y yo trabajábamos, así que nuestras necesidades estaban cubiertas. Hice todo lo posible por ser un padre y esposo activo. Intentamos tener noches de cita una vez a la semana, pero generalmente eran 2 veces al mes. No siempre es fácil encontrar el tiempo, pero le daba a Jason toda mi atención. Le ayudaba con su tarea, jugaba con él y lo llevaba a patinar siempre que podía. Tenía conocidos que crecieron con padres desatentos, y vi cuánto los afectó, incluso de adultos. No estaba dispuesto a permitir que le sucediera a mi hijo, y eso es lo que hace que todo el asunto sea tan difícil de tragar. Creía que estaba haciendo todo correctamente. Dios sabe que no era perfecto, pero di lo mejor de mí. Pensaba que estaba siendo un padre y esposo maravilloso. A Emily parecía gustarle, y yo sentía que estábamos en esto juntos. Tenía muchos pensamientos y todos estaban equivocados. No debería haberme sorprendido. Había señales, pero las pasé por alto. Cuando la besaba, a veces se apartaba temprano. Ya no esperaba con ansias nuestras noches de cita y ocasionalmente las cancelaba. Como últimamente había estado demasiado cansada para tener sexo, pero tenía la energía para pasar toda la noche en su teléfono. De hecho, no habíamos tenido ninguna intimidad real en los últimos 2 meses. Lo atribuí todo al estrés. Lo que lo delató todo fue un signo que no se podía ignorar. Había estado buscando algo en nuestro dormitorio, pero ahora no recuerdo qué era. Mi búsqueda me llevó a su cajón de ropa interior, donde un trozo de encaje azul llamó mi atención. Inmediatamente pensé que tenía que estar fresco, así que lo saqué. Hemos estado casados durante una década, así que conozco su guardarropa y el mío, especialmente las prendas que nunca usó para mí. Nunca la había visto con un vestido de encaje transparente como este. No lo olvidaré. No había comprado lencería para nosotros en años. Sentí una extraña y fría sensación en el pecho, pero no quería asumir lo peor de inmediato. Me quedé allí un rato, sosteniendo el objeto e intentando racionalizarlo. Quizás lo había comprado para mí, pero aún no había tenido la oportunidad de sorprenderme. Esa era la única cosa que se me ocurría que tenía algún sentido. Pero ni siquiera eso me pareció bien. Ella había mostrado poco interés en el sexo durante los meses anteriores, lo que me dificultaba pensar que estaba organizando una sorpresa sexy. Todavía estaba tratando de convencerme de que ella no me estaba engañando mientras metía la lencería de nuevo en el cajón, pero no podía engañarme a mí mismo. Una nueva prenda de lencería que nunca había usado para mí después de que dejó de acostarse conmigo por completo. A pesar de mis mejores esfuerzos por negarlo, quedó claro que me estaba engañando. La noción de eso me hizo dar vueltas la cabeza, y todavía tenía esa sensación de hielo en el pecho. Si ella me estaba engañando, nuestra hermosa vida terminaría tal como la conocíamos. Necesitaba más que una simple sospecha antes de actuar. Necesitaba pruebas concretas. Decidí ser prudente al respecto. No me lanzaría con acusaciones. Eso solo le permitiría negarlo y cubrir sus huellas. Necesitaba confirmación de que no pudiera salir de esta con palabras, así que empecé a prestar más atención. Cuando lo busqué, las indicaciones se volvieron más claras. Emily era cautelosa, pero no lo suficientemente meticulosa. Salía temprano para trabajar, y algunos días podía notar que estaba deseando irse. Se vestía un poco demasiado bien para el trabajo, usando ropa más elegante y tacones que normalmente reservaba para citas. Fue entonces cuando empecé a sospechar que estaba teniendo una aventura con un compañero de trabajo. Decidí examinar su teléfono, pero ahora ella estaba cautelosa. Estaba constantemente con ella o al alcance de su mano. Conseguirlo mientras dormía era imposible, ya que comenzó a dormir con su teléfono bajo la almohada, lo cual era otra señal de alerta. Ahora estaba convencido de que me estaba engañando, y mi objetivo era conseguir pruebas. Durante la semana siguiente esperé una oportunidad para ponerme en sus manos el teléfono. No fue fácil. Lo mantenía fuera de su vista por unos minutos a la vez. Incluso si lograba ponerle las manos encima, me preocupaba no tener suficiente tiempo para encontrar lo que buscaba. Debido a la dificultad de la situación, contemplé contratar a un investigador privado. Tuve suerte una noche cuando se quedó dormida viendo una película en el sofá. Su teléfono estaba sobre su pecho, así que lo tomé suavemente, sin despertarla.
Si se hubiera despertado, habría mentido y le habría dicho que le cargaría el teléfono, pero no se movió. Corrí a su habitación con su teléfono y pude sentir cómo el miedo se apoderaba de mí. Había esa sensación de hielo en mi pecho otra vez. Iba a descubrir si mi esposa me estaba engañando o no. Ya tenía una fuerte sospecha de que sabía lo que estaba a punto de ver, pero mantenía la esperanza de que me estaba equivocando. Ella había actualizado el código de bloqueo de su teléfono, pero todavía teníamos acceso por huella dactilar a los teléfonos del otro. Ella no lo había eliminado, así que entré. Casi se me caía el teléfono. Se había quedado dormida mientras le enviaba mensajes a un hombre llamado Mike, y uno de sus últimos mensajes para él fue una foto de sus partes íntimas tomada justo en el sofá. No podía creerlo. Quería llorar. Mi preocupación inicial era sobre lo que ella había hecho a nuestra familia. ¿Acaso había pensado en mí? ¿Qué pasa con Jason? Reuní mi valor y decidí seguir leyendo los mensajes. Necesitaba reunir pruebas y podría no tener mucho tiempo antes de que ella despertara y descubriera que le faltaba su valioso teléfono. Estaba desplazándome, sin querer mirar las fotografías sucias que él le había enviado, cuando algo llamó mi atención. Estaban hablando de reunirse en el trabajo. Al principio asumí que eran compañeros de trabajo, pero luego descubrí que Mike era su empleador. Se habían estado reuniendo en su oficina y fuera del horario laboral. Habían estado haciendo esto durante aproximadamente un año. Había miles de mensajes y casi cientos de fotografías. Era casi demasiado para que lo procesara. En algún momento dejé de leer. Simplemente comencé a tomar capturas de pantalla de todo y me las envié por correo electrónico. Sabía que tenía suficiente, pero aún quería adquirirlo todo. Quería protegerme por completo. Emily entró en la habitación después de que me hubiera enviado aproximadamente 6 meses de pruebas. No me importaba en ese momento. No estaba haciendo nada malo y no tenía miedo de ser atrapado. Podía ver la inquietud en su rostro. Probablemente había temido lo peor cuando no pudo encontrar su teléfono a su lado. Y ahora sus peores temores se habían hecho realidad. Esperaba que llorara o se disculpara, pero solo preguntó por qué tenía su teléfono. No respondí a esa pregunta porque la respuesta era obvia. Solo dije: ¿sabes lo que encontré aquí, verdad? Lo ignoró, alegando que su teléfono era privado. Quería reírme a pesar de todo. ¿Privado? Pregunté si podía enviar fotos desnuda a su jefe porque su teléfono era privado. Antes de que pudiera responder, le pregunté si podía acostarse con su jefe mientras su esposo e hijo estaban en casa porque su teléfono celular era privado. No dijo nada, simplemente apretó los labios en una línea recta. Regresé a la foto desnuda que le había enviado a su empleador y le lancé el teléfono. Sus ojos se iluminaron cuando vio la imagen, y dijo que podía explicarlo. Nunca tuvo la intención de que llegara tan lejos. No significaba nada al principio, y las cosas se le habían ido de las manos. ¿Fuera de control? Pregunté. ¿No tenías control de tus manos y tu teléfono cuando levantaste tu camiseta para mostrarle a tu jefe lo que tenías mientras tu hijo estaba en la otra habitación? La mención de Jason activó algo en ella. Levantó un poco la voz y anunció que lo estaba haciendo por todos nosotros. Me quedé sin palabras. ¿Estaba aprovechándose de su empleador por todos nosotros? Le dije que no veía cómo Jason y yo nos habríamos beneficiado de esto. Fue entonces cuando finalmente reveló la verdad. Más tarde esa noche lo confirmé revisando las capturas de pantalla nuevamente. Su supervisor había insinuado que podría ser promovida si se acostaba con él. Ella había aceptado, y más de un año después, la mágica promoción no aparecía por ningún lado. Antes me había indignado, pero ahora simplemente estaba decepcionado. Le dije que nunca pensé que pudiera ser tan tonta. ¿Se había acostado con su empleador a cambio de una promoción? Debería haber demandado a la corporación y conseguido otro trabajo. Le dije la verdad. Siempre había querido hacerlo. Y la promoción era simplemente una excusa conveniente. No nos faltaba dinero. No necesitábamos un mejor salario para justificar tener relaciones sexuales por progreso profesional. No le gustó eso. Ella comenzó a llorar, protestando que no era así. Ella afirmó que se sentía presionada y que era la única manera de crecer en su trabajo. No lo compré. ¿Por qué no me contactó si se sentía presionada? ¿Por qué lo mantuvo durante un año? ¿Por qué los mensajes nocturnos, las fotos desnudas y los textos como "no puedo esperar para sentirte"? Ella comenzó a balbucear una excusa, pero le aconsejé que se ahorrara el aliento. No había forma de lidiar con una infidelidad tan premeditada. Nuestro matrimonio ya había terminado. Ella intentó negociar diciendo que renunciaría, bloquearía a Mike y resolveríamos las cosas, pero ya era demasiado tarde. Cualquiera de esas cosas habría sido una opción antes de que se acostara con él. Estoy completamente perdido ahora. No quiero que mi matrimonio termine.
pero tampoco estoy seguro de poder perdonarla. El divorcio es sin duda la única opción, pero ¿cómo le informo a mi hijo? Empecé el procedimiento de divorcio de inmediato, pero eso no hizo las cosas más fáciles. La vida se ha vuelto más complicada, especialmente con un pequeño atrapado en medio. Dividir la custodia de Jason ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Lo quiero tanto, y nunca tuve la intención de que creciera en un hogar roto. Pero la alternativa, crecer en un hogar con padres que no se amaban, hubiera sido aún peor para él. Aún así, algo me carcomía. Mike, su jefe y amante, había salido de la situación sin consecuencias. Eso no era correcto. Él pudo aprovecharse de mi esposa, engañarla con falsas promesas y divertirse todo el tiempo. Mientras tanto, mi matrimonio terminó y mi hijo perdió su hogar seguro. A pesar de su implicación en todo esto, incluso mi esposa estaba llena de arrepentimiento. Era la única persona que no estaba sufriendo. Estaba seguro de que se estaba riendo, creyendo que había ganado. No podía dejarlo pasar. Al principio consideré denunciarlo a su oficina, pero lo reconsideré. No quería tomar decisiones apresuradas que alteraran el resultado del divorcio. Estaba luchando por la custodia de Jason y en contra de los pagos de manutención. Un movimiento imprudente podría poner en peligro todo. Siempre habría tiempo para denunciarlo una vez que se completara el divorcio, pero no tendría que esperar tanto tiempo. Ideé otro plan. Iba a contarle todo a su esposa. Nunca había conocido en persona al supervisor de Emily, pero sabía lo suficiente sobre él como para buscarlo en línea. Sabía que estaba casado, y después de buscar un poco, descubrí a su esposa, Anna. Su feed de redes sociales mostraba fotografías de su familia feliz. Mike, Anna y sus dos hijos, sonriendo y riendo. Mike es el hombre de familia por excelencia, el padre atento. Ver esas publicaciones me enfureció. Estaba decidido a mostrarle a su esposa qué tipo de hombre era. Recopilé todas las capturas de pantalla que tenía. Incluso publiqué algunas de las imágenes que se habían enviado por mensaje, aunque con una censura extensa, suficiente para que la situación fuera clara sin ponerme en peligro legal. Luego le envié todo a Ana, incluyendo un mensaje presentándome y describiendo el problema. Me tomé mi tiempo escribiéndolo. No quería sonar amargada o resentida. Ella era tan víctima como yo. Solo quería presentar los hechos. Me tomó medio día antes de recibir una respuesta. Necesitaba tiempo para comprender las cosas. Su mensaje fue corto. Solo preguntó si podía llamarme. Le envié un mensaje de texto con mi número de teléfono, y me llamó en menos de 5 minutos. No sonaba enojada, solo vacía. Ella preguntó por mí, mi esposa y cómo conocíamos a su esposo. Quería saber cuánto tiempo había estado ocurriendo, cómo lo descubrí y si lo confronté. Al final de la conversación, me agradeció por informarle sobre esto. Sentí pena por ella. Antes de colgar, le aseguré que siempre estaba disponible por teléfono. Le informé que podía contactarme si alguna vez necesitaba algo, incluso solo alguien con quien hablar. Me dio las gracias antes de colgar. Después de eso, no supe de ella, así que asumí que estaba resolviendo las cosas por su cuenta. Esperaba que así fuera. Sabía que algunas personas perdonarían a un cónyuge infiel, tal vez con la esperanza de que cambiaran, pero esperaba que hiciera lo correcto, no solo por venganza, sino también porque no merecía quedarse atrapada con alguien como Mike. Unos días después, se puso en contacto conmigo y me lo contó todo. Ella se acercó a Mike, y él lo negó todo. Afirmó que todas las capturas de pantalla eran falsas, pero cedió cuando ella le dijo que había pedido las imágenes sin censura para demostrar que era él. Reveló su falta y de inmediato le pidió perdón. Me sentí aliviado al saber que ella no lo perdonó. Ya se había mudado con los niños, estaba hablando con un abogado y estaba planeando el divorcio. Pero ella aún no había terminado. Ella sonrió y me advirtió que él no solo la perdería a ella, sino también su carrera. Ella había contactado a varias personas en su empresa y lo había denunciado. La organización tenía una política estricta que prohibía las relaciones entre supervisores y subordinados, y ya se estaba llevando a cabo una investigación. Mike había sido suspendido. Actuaron rápidamente. Una semana después, Ana me envió un mensaje. Lo han despedido. Cuando leí eso, no pude evitar sonreír. Al final no se salió con la suya. Todavía veo a Emily regularmente, en las entregas, recogidas y en la corte. Sin embargo, nuestra relación sigue siendo fría. Se ha disculpado más veces de las que puedo contar, pero su arrepentimiento no cambia nada. El daño está hecho. Nunca ha dicho que su supervisor fue despedido. Estoy seguro de que ella sabe que yo estuve detrás de eso, pero no tiene sentido mencionarlo.
No es que me sienta mal por él o me disculpe por ello. Todavía estamos en medio del proceso de acuerdo de divorcio, y sé que me queda un largo camino por recorrer. Pasará mucho tiempo antes de que Jason y yo volvamos a la normalidad, y pasará mucho tiempo antes de que esté lista para abrir mi corazón a alguien más. Pero estoy contento de no haber cedido y de no haber dejado que Emily y su jefe se aprovecharan de mí. Arruinaron a mi familia y me aseguré de que ambos lo pagaran. Eso es todo por el video de hoy. Si te encantó, por favor dale like, comenta y suscríbete para futuros contenidos. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez.